Estimados alumnos, en este video les quiero enseñar a resolver este problemita proveniente de un certamen de cálculo 3. La intención es ayudarle a practicar los conceptos de existencia de derivadas parciales y diferenciabilidad de una función de varias variables. Comencemos entonces con la parte A. Piden analizar la continuidad de la función que usted ve ahí en todo R2. Lo primero es observar con calma la definición de la función. Como usted verá, la fórmula que aparece permite que el i sea mayor que 0. De hecho, si el i fuese igual a 0, todavía debería poder reemplazarse directamente en la fórmula. Sin embargo, cuando el i es menor que 0, la fórmula no permite que sea reemplazado debido a la presencia de la raíz cuadrada. Por lo tanto, debemos hacer ver con calma que efectivamente, dado un x número real cualquiera y si i tiende a 0, entonces esa función efectivamente tiende a 0 también. Utilicemos primero un valor absoluto para poder acotar el denominador. Claramente, si observamos con calma el denominador, notaremos que él está formado por la suma de dos números positivos. Por lo tanto, si quitamos uno de ellos, el denominador debería disminuir su valor y a su vez la fracción debiese aumentar de valor. Es decir, es válido escribir eso de ahí, lo cual evidentemente nos permite simplificar el x cuadrado quedándonos esto. Y evidentemente, haciendo tender el i hacia el 0, tenemos que nuestra expresión tiende efectivamente también a 0. Esto demuestra entonces que la función es continua en los puntos donde x es distinto de 0 e y vale 0. Si asumimos ahora que tanto x como y tienden a 0, lo que debiésemos hacer es acotar utilizando el otro sumando. Debido a que la simplificación del caso anterior asumimos intrínsecamente que x era distinto de 0. Entonces ahora observamos con calma la fracción que hemos logrado acotar y obtenemos sencillamente con álgebra básica que ella es igual a eso de ahí. Lo cual, a su vez, cuando tanto x como y tienden a 0, podemos sencillamente cambiar a coordenadas polares y obtener eso de ahí, lo cual, como usted sabe, permite que podamos acotar los senos y cosenos como números menores o iguales que 1, quedándonos esto, lo cual evidentemente tiende también a 0. Es decir, en conclusión, para la parte A, efectivamente, nuestra función es continua en todo R2, debido a que, en particular, en los puntos donde el x es distinto de 0 y el y es igual a 0, hemos demostrado que tiende a 0. De la misma forma, probamos que si tanto x como y tienden a 0, la función también tiende a 0. Y por otro lado, basta analizarlo verbalmente, que cuando x e y son números negativos, por el hecho de estar cerca de un punto donde la función es trivialmente igual a 0 por definición, y por continuidad también, entonces podríamos decir que la función se comporta de manera constante igual a 0 y continua también consistente con los valores positivos en los casos donde tanto x como y sea negativo. Ahora veamos la parte B. Se pide determinar para cada número real a las derivadas parciales en cualquier punto de la forma a, 0. Para ello observemos que esta pregunta tiene un aspecto bastante particular y bastante sencillo también de analizar, puesto que, como usted habrá visto, si a es un número real cualquiera, entonces la función de arriba en el punto a, 0 se define como constantemente nula. Eso será de vital importancia para que el cálculo de la derivada parcial sea trivialmente sencillo. Veamos. Como sabemos, la derivada parcial de f respecto de x en el punto a, 0 se define como el límite que usted ve ahí. Sin embargo, considerando la definición de la función, veremos que al ser 0 la segunda componente de la variable, tenemos que la función vale constantemente 0. Es decir, el minuendo y el sustraendo del numerador de la fracción correspondiente al límite, ambos son ceros. Con lo cual, aquí no hay nada que calcular. El límite es trivialmente 0. Un argumento análogo nos lleva a concluir que también la derivada parcial respecto de y en el punto a, 0 es 0. Como usted ve entonces, efectivamente la parte B de la pregunta es bastante sencilla. Observemos ahora que ella nos permite también dar un paso hacia responder la pregunta C, donde se pide analizar la diferenciabilidad de la función f en el punto a, 0, donde a es un número real cualquiera. Nos apoyamos entonces, primero que todo, en la teoría que hemos revisado en clases, en donde enunciamos la propiedad que indica que si la función es continua en un punto y sus derivadas parciales existen y también son continuas en ese punto, entonces la función debe ser diferenciable en dicho punto. Por lo tanto, juntando todo lo que hemos probado hasta aquí con la parte A y la parte B, al menos tenemos la continuidad de la función f en el punto a, 0.
Por otro lado, tenemos la existencia de sus derivadas parciales en el punto a, 0. Lo que faltaría demostrar es la continuidad de las derivadas parciales en dicho punto, para lo cual deberemos utilizar la definición de la función y hallar las derivadas parciales usando también las propiedades de la derivada. Veamos. La derivada parcial de f con respecto a x será, primero que todo, y analizando la fórmula, una derivada como función de una variable utilizando la regla del cociente. Nos queda entonces así, lo cual a su vez podemos seguir reduciendo mediante la derivación de los paréntesis que indican que se debe efectuar, llevándonos a la expresión que usted ve en pantalla, la cual por su parte permite ser reducida con razonamientos algebraicos, llevándonos a la expresión que usted ve ahí. Finalmente, debemos recalcar que esta derivada parcial es válida para cualquier xy en donde y es estrictamente positivo. Y si en ella pretendiésemos que y tendiese a 0, tendríamos que ese límite es efectivamente 0, lo cual demuestra que la derivada parcial respecto de x, evaluada en un punto de la forma a, b, tiende a 0 cuando b tiende a 0. En otras palabras, estamos indicando que la derivada parcial respecto de x es continua en el punto a, 0, donde a es un número real cualquiera. Veamos si podemos concluir lo mismo con la derivada parcial respecto de y. Utilizando la definición original, otra vez debemos usar también la regla del cociente para la derivada en una variable. Nos queda entonces así, lo cual a su vez nos permite ahora efectuar las derivadas, esta vez respecto de y claramente, quedándonos así, lo cual también, usando razonamientos algebraicos, podemos reducir y llegar a que esto es igual a la expresión que usted ve ahora, en la cual, si asumimos que y tiende a 0, obtenemos que nos queda así, límite que evidentemente es igual a 1. Y esto es un problema grave, puesto que, como habíamos revisado anteriormente, la derivada parcial respecto de y en un punto cualquiera de la forma a, 0 era 0. Sin embargo, acá estamos viendo que la derivada parcial en un punto cualquiera donde tanto x como y son números distintos de 0, nos lleva a una expresión algebraica que tiene una trayectoria en la cual hacemos que el y tienda a 0 y dicho límite nos da 1. Esto, como usted puede observar, está en contraposición con el valor original, lo cual nos lleva a concluir que la derivada parcial respecto de y no es continua en los puntos de la forma a, 0. Finalmente, si miramos el problema, veremos que, en definitiva, tenemos una función continua, cuyas derivadas parciales en un punto específico existen. La derivada parcial respecto de x en particular es continua en ese punto, pero la derivada parcial respecto de y no es continua en los puntos de la forma a, 0 por la razón que acabamos de ver. Así es que tenemos una función que no puede ser diferenciable en los puntos de la forma a, 0. Eso responde a la pregunta C. En la pregunta D se pide encontrar esta vez, si es que existe, la aproximación afín de la función, pero en el punto 0,1, punto que evidentemente pertenece al dominio de continuidad de la función y de sus derivadas parciales. Entonces podemos ocupar la estrategia del plano tangente. Veamos, la fórmula del plano tangente para una función explícitamente presentada, es decir, de la forma z igual f de xy, se da mediante la siguiente igualdad, la cual, como usted recordará de las clases teóricas, tiene su fundamento en el álgebra lineal, donde se determina la ecuación de un plano que pasa por un punto de la forma x0 y 0 z0 y que es perpendicular a un vector de coordenadas dadas. Si primero reemplazamos los puntos dados en el problema, obtenemos que primero será necesario reemplazar el punto 0,1 en la función, lo cual trivialmente nos da 0. Entonces lo ponemos acá. Ahora debemos calcular el valor de las derivadas parciales de la función en el punto 0,1. Pero esas derivadas parciales ya las hemos determinado. Por lo tanto, regresamos a las soluciones de los incisos anteriores. Teniendo acá la derivada parcial respecto de x, reemplazamos el punto 0,1 y de nuevo nos da 0. Y lo ubicamos aquí. Ahora hacemos lo mismo con la derivada parcial respecto de y, derivada que está ahí. Reemplazamos entonces una vez más el punto 0,1 y otra vez nos da 0. Así es que la aproximación afín de la función alrededor del punto 0,1 debiese estar dada por la expresión que usted ve en pantalla. Sin embargo, tenemos el gran problema de que tanto la función como las derivadas parciales en 0,1 han valido 0, lo cual nos lleva entonces a concluir que no existe tal aproximación afín en el punto 0,1. Finalmente, la pregunta E es una pregunta más bien de comprensión.
Nos da el caso de una función g, que es una función real, en donde la compuesta g compuesto con f resulta no ser diferenciable en 0,0. Entonces, se pide concluir acerca de la diferenciabilidad de la función g en el punto 0. Pues bien, para ello volvamos a la definición original. Nos dimos cuenta que la función f no era diferenciable en ningún punto de la forma a,0 con a número real. En particular, tampoco lo será en el punto 0,0. Así es que, si la componemos con una nueva función en la que de nuevo no resulta ser diferenciable, no podemos concluir nada, debido a que la función de adentro, en este caso la f, es la que ha resultado no ser diferenciable. Por tanto, evidentemente la podríamos componer con una función no diferenciable a su vez y obtener eventualmente una compuesta tanto diferenciable como no diferenciable. Para fundamentar correctamente la afirmación recién hecha, debemos dar ejemplos de funciones g que sean derivables y no derivables en 0. Como ejemplo de función derivable, podemos considerar la función identidad, que a cada x le asocia x, puesto que la compuesta g compuesto con f tendría exactamente la misma fórmula que la función f de x y, que ya sabemos que no es diferenciable en 0, 0. Y para el caso de una función que no sea derivable, consideremos la función valor absoluto de x. Como sabemos del cálculo elemental, ella no es derivable en x igual a 0. Y por otro lado, si consideramos ahora la función compuesta g compuesto con f, tendría entonces como fórmula el valor absoluto de la fórmula de la función f de x y, la cual podemos demostrar usando la misma trayectoria que antes en el apartado 2, que una vez más la derivada parcial respecto de y no es continua en ningún punto de la forma a,0, en particular tampoco en 0,0. Esto entonces concluye la solución de este problema de análisis de derivabilidad y diferenciabilidad en un punto. Espero les haya quedado un poco más claro el concepto. Hasta la próxima.